Y atención porque la justicia se pronuncia sobre el tema ganancias, ¿eh? Un gran tema con respecto a las jubilaciones. Está aquí Silvia Stang para explicarnos de qué se trata esto y cómo puede impactar. Silvia, buenas tardes. Hola, Elio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, contanos primero de qué se trata y por qué tenemos que estar atentos al pronunciamiento de la justicia. Bueno, la ley del impuesto a las ganancias incluye a las jubilaciones, a las pensiones, a ese tipo de ingresos previsionales como ingresos sujetos al impuesto, o sea, no los deja exentos. Y hubo una ley en el año que rige desde el año 2017 que dispone un mínimo no imponible que es especial para el caso de haberes jubilatorios, bastante más elevado que el de los asalariados, que hoy por hoy, como son 6 jubilaciones mínimas, hoy por hoy llega a 108.773. El impuesto a las ganancias es un tema que desde hace unos años ya se está discutiendo en la justicia y el año pasado hubo un fallo de la Corte Suprema que en su momento había generado mucha expectativa para ver cómo se resolvía y la Corte Suprema fue, digamos que un poco ambigua en algún sentido, porque para la persona para la cual estaba emitiendo el fallo, de apellido García, dijo que, bueno, sí, era inconstitucional que le estuvieran descontando, pero no por el solo hecho de tratarse de alguien jubilado, de una persona jubilada, sino porque le asignaban ciertas características de vulnerabilidad que decían a esa los persona jueces, específica. A esa persona específica, definían la vulnerabilidad por cuestiones de enfermedad o de ancianidad. En este caso hablaban de una situación de enfermedad, pero el fallo en sí tampoco explicaba mucho cuál era el problema. Entonces, ¿qué pasó a partir de ahí? Bueno, la propia Corte y las instancias inferiores también empezaron los jueces a emitir otras sentencias en otros reclamos sin hacer caso a este criterio de vulnerabilidad. Entonces, en los últimos días, por ejemplo, se conocieron algunas medidas cautelares donde se ordenó no retener más el impuesto a las ganancias a algún jubilado o a algunos jubilados en particular, justamente no haciendo alusión a esta característica de vulnerabilidad que en su momento había es una locura que un jubilado pague ganancias. Bueno, es de locos. Entre los argumentos, porque hay jueces que sí se han expedido, no en el sentido de que no paguen, digo, que han defendido ¿por qué no? ¿O por qué la ley dice eso? ¿Por qué la ley los incluye como incluye también a los asalariados? Y uno de los argumentos cuando se presenta a alguien en contra del pago de ganancias, digamos, es el de la supuesta doble imposición. Y ahí, por ejemplo, el juez de la Corte, Rosenkrantz, el presidente de la Corte, en este fallo de García, había votado en forma contraria al voto mayoritario que había dicho a esta persona no le descuenten ganancias. Y una de las cosas que había dicho era que este argumento de doble imposición no se sostenía porque cuando los asalariados hacemos o pagamos el impuesto a las ganancias, en realidad el aporte previsional, el aporte que va al sistema jubilatorio está exento, está fuera de la base imponible. O sea que es un tema que está en discusión, también a mí me sigue pareciendo una locura y sobre todo, y aparte estoy pensando en los jueces que determinan que un jubilado pague ganancias cuando ellos mismos no la pagan. Bueno, ahí, claro, tema aparte, tema aparte, porque ya viste, bastante tienen los jubilados como para tener que pagar ganancias. Lo que pasa es que este tema también recordemos que en los últimos años, y no solo para jubilados, sino para asalariados y autónomos, se desvirtuó totalmente por la inflación. Hace 20 años el impuesto a las ganancias era algo que era realmente para muy altos ingresos y entonces no estaba tan en debate el tema. Bueno, la inflación fue desvirtuando las bases porque no hubo una actualización acorde. Tal cual. Silvita, antes de irnos a la pausa, tema movilidad jubilatoria, ¿qué se sabe de qué va a contener la fórmula? Bueno, en los últimos días hubo algunos movimientos con respecto a esto. Recordemos que el tema está pendiente desde hace casi un año, ¿no? Cuando se suspendió la movilidad y ya todo este año lo único que hubo fueron aumentos discrecionales. La semana pasada en la comisión mixta de legisladores y funcionarios que trató este tema durante los últimos meses, se emitió un documento donde se hizo como un resumen de diferentes exposiciones que se habían dado en esos encuentros, en esas reuniones de trabajo. Pero no se dio todavía en ese documento ninguna pista de cuál va a ser el proyecto. Pero sí se sabe que en los próximos días esto va a avanzar y hay un proyecto que en realidad es elaborado por
funcionarios del Poder Ejecutivo, del área del Ministerio de Economía y de Trabajo de la Secretaría de Seguridad Social también, donde estarían incluyendo, por un lado, la evolución de los salarios, sí. y por otro lado, que estaba en la fórmula anterior, recordemos, pero quitarían el factor inflación, que también estaba mayoritariamente, además, en la otra fórmula. Y en vez de la inflación, volverían a un criterio que rigió años antes, que es el de la variación de la recaudación, y no de todos los impuestos, sino de algunos impuestos, claro, que son los que van al pago de beneficios de la seguridad social. Es decir, en tiempo de crisis, jubilaciones Claro, para abajo. Esa Así fórmula es fácil, había demostrado que en años recesivos se perdía. Claro. Igual que Una cuando vez la más. inflación iba en alza, bueno, cada fórmula totalmente. tiene sus pros y sus contras. Silvita, muchísimas gracias. De nada, Elio. Momento de una pequeña pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos.